familia que hoy queremos traer como segundo tema, el poder de la gracia en el hogar. Amén. Ese ya pusimos el fundamento, ¿eh? Ahora, ¿cómo yo voy a poder sostener, cómo voy a mantener ese fundamento? El primer ingrediente, el poder de la gracia en el hogar. Y para iniciar nuestro tema de hoy, quiero que tengamos como texto bíblico base a Colosenses 3:13. Aquí se lo vamos a estar proyectando. Es un texto bíblico fuerte que nos sacude, que nos ubica, que nos confronta, que nos hace pensar, que nos hace poner bendita, que nos hace decir, no, yo no, conmigo no cuenten. Pero también nos hace decir, Patricia, es que no me rinde, no me queda de otra que rendirme. ¿Por qué? Porque yo determiné que el fundamento sea Cristo. Entonces así dice su palabra, Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso le dije que es fuerte, confronta, porque no habla de soportarnos y de perdonar. ¡Cuán difícil, oh Dios, no la pusiste! Aquí hablando el apóstol Pablo de que había que soportarse y perdonarse. Pero para darle un poquito de contexto histórico y de por qué lo traemos a colación con la familia, Daniel, quiero decirte solo a ti, para la iglesia que no lo oiga, tú sabes, nada más para porque ellos se lo saben todo. Entre nosotros dos esta conversación. Dice que Pablo aquí se estaba dirigiendo a la iglesia de Colosa. Esta comunidad cristiana que estaba principalmente fundada por miembros gentiles, creyentes gentiles. Estos miembros no eran judíos, o sea, no eran de nacionalidad judía, pero a medida que habían conocido el evangelio por medio de un colaborador del apóstol Pablo, Epafras, que era el encargado de la iglesia de Colosa, le transmitía las buenas nuevas. Pero estos gentiles, que eran personas convertidas, como le digo, ellos tenían costumbres diferentes y habían vuelto a prácticas paganas desde cierto punto. Ellos estaban con filosofías griegas que sacaban más el conocimiento humano que el conocimiento de Cristo. Tenían práctica legalista, eran muy legalistas. Hablaban sobre la comida, sobre el tipo de fiesta, pero no se enfocaban en el fundamento ni el sacrificio de Cristo. Más bien adoraban a ángeles, a experiencia mística tenían. Esta mezcla de ideas amenazaban la pureza del evangelio y la unidad de la iglesia, porque no estaban bajo el fundamento correcto. Entonces, por esto el apóstol Pablo les recordaba que Cristo era más que suficiente y que la vida cristiana se vive desde el amor, la paciencia y el perdón. Fue por esto que él tuvo que hablarle a la iglesia de Colosas y decirle, óiganme, lo que están aprendiendo, lo que están ejecutando, no fue por lo cual Cristo murió por cada uno de nosotros. Más bien, todo esto es por paciencia, por amor y por perdón. Esto, si quieren, lo podemos seguir indagando en Colosenses 2, desde el 16 al 23. Pero ¿cómo podemos nosotros llevar todo esto a la familia? Miren, cada familia enfrenta diferentes desacuerdos, heridas, momentos de tensión, como estuvimos mirando en esos dos fundamentos. Pero cuando estas heridas no se solucionan, Julissa, tú sabes lo que acontece cuando estas heridas no se solucionan. Se agrandan con el tiempo. Y lo que hace que aquello que en un principio no unió, lo que hace que nos va cada día más enfriando y nos destruye. Cuando anteriormente habían puentes, ahora se levantan muros de separación. ¿Qué no quiere esto decir? Porque tenemos que solucionar, confrontar, enfrentar
los conflictos de familia. Los conflictos de familia nos vamos a dar cuenta en el trayecto de la conversación de que no podemos ocultarlo, no podemos mirar atrás, no podemos darle espalda, no podemos taparlo, porque ahí están. Mientras más rápido nosotros, mediante la gracia, lo enfrentamos, lo eliminamos, vamos a poder soportarnos y vamos a poder amar y tener la paciencia para salir victoriosa y entregarle a Cristo una familia saludable. Entonces, Daniel, esto no quiere decir que no existe un hogar perfecto, pero sí hogares donde la gracia de Dios reina. Si mi hogar no es perfecto, yo no me voy a preocupar, Giselle. Ahora, de algo que yo me regocijo y le doy gracias a Dios, es de que su gracia está en mi casa. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sí, quiero resaltar unos puntos allí. Realmente vi que le hablaba a la iglesia de Colosa, lo que había una condición, que estaban siendo atacados. Estaban siendo atacados por la cultura, por la religión, y como estaban siendo atacados, nada dista en este tiempo de lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos observando cómo se está levantando una mezquita islámica en el este, ¿verdad? Creo que tocamos un punto la semana pasada. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, no solamente una mezquita, ahora que se vienen a dar cuenta por el boom que están teniendo en el mundo entero, ¿qué hacen ellos? Que tergiversan el sistema que nosotros hemos aprendido de una sana doctrina para llevar la sana doctrina a lo que ellos entienden. Y al final adorar a un Dios que no es perdonador, a un Dios que no tiene misericordia, a un Dios que cuando determina que usted tiene que inmolarse para matar a alguien, eso no es absolutamente nada. Entonces hay filosofías, y hay esas filosofías que tienen allí, exaltan el conocimiento humano. Entonces, cuando Dios no es parte del centro de nuestras vidas, es un hogar que está totalmente, como dije la semana pasada, que le faltaba una pata a la mesa, y eso inmediatamente se viene al suelo. Cuando nosotros dejamos entrar ese tipo de filosofías, si usted está viniendo a la iglesia y quiere empaparse y conocer del Señor, pues no es bueno que usted esté tomando de todos los lugares ciertos sazones, porque cuando usted comienza a tomar ciertos sazones, lo que va a tener es un choque de ideas diferentes, y cuando se está tratando de enseñar a una gente, de traerle a una gente el conocimiento de la verdad, y usted dista del conocimiento porque escuchó lo que dijo, mira, aquel pastor me dijo esto, aquel dijo tal cosa, aquel dijo tal cosa, usted va a tener un problema agrandado y no va a tener solución de ningún tipo. Yo le aconsejo que siga el camino del Señor a donde quiera que usted se congregue, que hablen de la palabra de Dios, que hablen la divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese lugar no es perfecto, no hay iglesia perfecta. Si usted cree que llega a una iglesia perfecta, devuélvase de la puerta, porque usted la va a dañar. No, que dañe, que desde que entramos nosotros la dañamos. Por eso mismo, desde que entramos la dañamos, porque que nosotros no somos perfectos. Nosotros somos un sinnúmero de gente imperfectas, tratando de buscar la armonía en el Señor. Pero en el camino nos encontramos diversas situaciones. Pero siempre cuando prime, fíjense cómo se le puso en principio esa imagen de la casa fundada sobre la roca y que tenía una Biblia que la respaldaba. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros encontramos, cuando tenemos un encuentro con Dios como familia, como hogar, y ya estamos cimentándonos en Él y nos estamos arraigando, los problemas van a venir. ¿Quién dijo que no van a venir los problemas? La temporada buena son difíciles, pero las malas llegan solitas. Ah, todo el mundo dijo que sí, ¿verdad que sí? Entonces cuando golpea, que levante la mano quien no ha visto temporada mala. Nadie la levanta. Y los que han visto temporada buena ocasionalmente, ¿quiénes no la van a levantar? Pero vengan acá, hermano. Estamos, miren, esto es familia. Esto es familia. Tengan la confianza, adáptense, que todavía nos quedan 3 domingos más. Suelten. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos preparados, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando ponemos la familia escondida en el hueco de sus manos, tenemos un respaldo, porque dice, y yo les doy vida eterna y nadie los quitará jamás. Porque el Señor que se la dio, ¿qué va a hacer? Los va a cuidar. Van a venir las situaciones, sí, pero vendrán las salidas, porque no habrá
una circunstancia mayor que la que podamos soportar y que Dios nos dé una salida. Amén. Entonces, esa teoría del yoísmo y esa condición que tiene la gente, sí, no hay un hogar perfecto, pero sí esta parte me encantó, esta parte sobre el hogar donde la gracia de Dios reina. Quiero decir que yo me identifico y es cierto, no hay hogar perfecto, pero donde la gracia de Dios reina es importante. Usted puede estar, miren, en un resort o en un hotel 5 estrellas. Fenomenal, ¿eh? Al cuerpo se le da descanso y a la vida se le dan ciertos gustos. Perfecto. Pero ya cuando usted tiene varios días allí, usted comienza a extrañar su cama, su habitación, su baño. Usted puede tener todos los requisitos bonitos que usted pueda tener allí, las atenciones extraordinarias que usted pueda tener allí, pero su cama es su cama y mi casa es mi casa. Y en mi casa hay cosas que yo puedo hacer que yo no puedo hacer allí porque yo tengo que estar, ¿verdad? Entonces, yo extraño mi hogar, mi dulce y fabuloso hogar. Yo realmente eso lo saqué de mis padres. Ellos se ponían contentísimos cuando nos veían. Y cuando la familia está completa, por ejemplo, cuando yo salgo en la mañana, yo digo, voy con Dios. Tengo mi tiempo de oración, pero cuando salgo del parqueo, que enciendo el vehículo y me voy, digo, con Dios. Entrego este día. Pero cuando yo llego a mi casa y me parqueo, yo le doy gracias al Señor porque no podemos ser entonces tan malos o tan ignorantes de que el Señor nos llevó y tuvimos un día en la calle intenso, pero hay algo que te motiva siempre a llegar a casa, y lo que te motiva a llegar a casa es la familia. La familia siempre nos motiva a llegar a casa. El hecho de que cuando yo voy subiendo a mi casa, sé que voy a ver a mi esposa, que voy a ver a mi hija, y cuando el hogar está completo, con todos juntos, pues entonces una mayor satisfacción, porque sabemos que el hogar cuando se completa, está la gracia de Dios ahí. Cuando llegamos al hogar y abrimos la puerta y recibimos ese saludo y te guardan tu pucherito a los varones que estamos en la calle, ¿verdad? Que nos guardan nuestras cositas ahí, tapadito, para que cuando usted venga, o si te preguntan si viene de camino, ¿verdad? Y te guardan el asuntito calientito, la comida. Eso es una bendición de Dios, eso es hogar, eso es gracia de Dios. Y tenemos que pelear y luchar por eso. Tenemos que pelear por eso, tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque la falta del hogar solo tiene que sentirlo en el día a día. Cuando usted sale de la casa, usted anhela estar en su casa. Yo estaba en esta semana de viaje con un cliente y realmente hablando, él había tenido un divorcio porque se convirtió en esa casa sobre la arena y se fue todo a pique. Pero entonces se tomó un tiempo y está construyendo ahora sobre la roca, está construyendo buen cimiento. Entonces va a la iglesia, se dedica al Señor, su familia está en la iglesia y me dijo, tengo 4 años que he aprendido como hombre a vivir en felicidad, porque la misericordia de Dios que está sobre de mí ahora me ha dado la oportunidad de una nueva familia. Voy a la casa, he aprendido el rol de un hombre. He aprendido el rol de lo que debe hacer un hombre en casa. Y no era que no lo hacía, pero tenía contienda, pleito, porque vivía como una guerra rencillosa. Y si Dios saca demonios, a mí me sacó uno. Digo yo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo que fui parte de ese proceso, realmente no la voy a llamar así, no la voy a catalogar, pero muy cerca de ser lo que él dijo. Parecido. Acabó hasta conmigo que le hablé de la palabra de Dios. Pero gloria al Señor por todo eso. Entonces, nosotros como hogar, familia que tiene un núcleo, que es un núcleo hermoso, vamos a luchar por eso. Vamos a luchar por eso. Porque cuando falta la gracia en una familia, es como una comida sin ingredientes. Cuando falta la gracia en la familia, es como una comida sin sazón. Esta mañana se acabó el azúcar en casa. Y la que quedaba yo se la cedí a mi amada, porque no usamos azúcar blanca hace tiempo. Y yo traté de endulzar el café con otra cosa. Y cuando me lo tomé, yo dije, yo voy a dejar este café porque no me sabía nada. Entonces a ella se le ocurrió la idea de que había una reserva por ahí. Y entonces cuando yo dije, gracias al azúcar blanca que me cambió el paladar. No me gusta la cosa empalagosa, pero lo amargo es amargo. Entonces, hermano, una comida sin sazón es como una familia sin Dios.
Porque el ingrediente de Dios le quita lo insípido a todas las cosas. El ingrediente de Dios quita, se lleva todo lo que es insípido en todas las cosas. Amén. Yo en este día, en esta semana, me agradó tanto porque hablábamos de la familia. Y hablando de la familia y la gracia en el hogar de parte de Dios. Porque por gracia sois salvos. Nos dice la palabra y eso es importante. Que por gracia nosotros somos salvos. Pero ¿qué pasa cuando ese ingrediente de Dios no está ahí? Mire, sin esa gracia, dice, a favor de nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Qué habría de ser de cada uno de nosotros? Por lo tanto, gracia es un favor inmerecido, amor, misericordia y bondad de Dios, derramado no por ningún mérito que tenga usted ni que tenga yo. Porque ninguno de nosotros tenemos mérito suficiente, ni suficiente, es que no tenemos mérito para merecer la gracia de Dios. Recuerden que es un favor inmerecido. Dice, sino que es sola pura compasión de nuestro Señor Jesucristo y representa misericordia que salva y transforma. Cuando hay gracia, tenemos una misericordia que nos salva y que nos transforma. Cuando nosotros tenemos esas condiciones, Dios se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda de nuestra manera, de nuestra pasada manera de vivir, de que cuando andábamos en nuestra vida pasada, muertos en delitos y pecados. ¡Wow! Y nosotros muchas veces cogemos a la ligera, principalmente a los hombres, cuando se habla en la palabra, cuando andábamos en otro tiempo, muertos en delitos y pecados. Entonces dice, pero yo no andaba robando ni atacando, yo no andaba matando a nadie. Sí, pero andábamos en la carne. ¿Será infiel a la esposa o la esposa infiel al hombre? Y hacíamos cuantas cosas nosotros entendíamos que estaban bien y que no le hacíamos daño a nadie. Porque una canita al aire, eso no hace daño. Pero si esa canita lo hizo mal, le puede traer a la familia una pérdida total. ¿Por qué? Porque un hombre que se enferma, luego viene a casa, daña a la familia y todo se fue a pique. Debemos analizar las cosas antes de hacerlas. Porque nosotros, Dios nos dio una mente y una capacidad para pensar. Y debemos entender antes de hacer las cosas que somos salvos por gracia. Y es un don de Dios, no es de nosotros. Por eso yo hago énfasis. Y entonces, en el hogar la gracia es amarse el uno al otro, independientemente de los defectos. Cuando leían en Colosenses 3:13, perdonándonos los unos a los otros. Si nosotros nos perdonamos nuestras ofensas los unos por los otros, y quizás yo digo, si a mí no me hubiesen perdonado, ¿dónde estaría yo? Si Dios no pone una gracia extraordinaria sobre de mi vida, ¿dónde yo estaría? Usted se ha pensado, ¿dónde podría estar? Piense en un momento determinado de donde Dios lo rescató. Piense en un momento determinado donde Dios le dio una oportunidad. Yo la pienso a cada momento. Yo pienso en cada momento de donde Dios me ha dado cada oportunidad. Y cada oportunidad para tratar de ser mejor, no para volver hacia atrás. ¿Que fallo? Sí, soy humano. ¿Que tengo debilidades? Claro, soy humano. Soy humano, pero trato de caminar conforme a la palabra del Señor. Y cuando lo hago mal, siento que el Señor me redarguye. ¿Por qué? Porque el que vive para Dios o trata de vivir para Dios tiene que entender cuando lo hace mal, tiene que mirarse al espejo y no olvidarse de quién era, o si no olvidarse de quién era jamás, para ver de dónde Dios nos cambió, lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, cómo Dios nos apartó de las tinieblas y nos puso en la luz, cómo Dios nos sacó y nos vistió ropas nuevas, cómo Dios nos sacó de allí, de ese lugar tenebroso, mujeres que Dios la ha librado de un marido tormentoso. Si aquel decía que era un demonio esa mujer, yo puedo decir que hay hombres que tienen una legión y que el Señor los ha librado a esas mujeres, porque es así. Tenemos que hablar las cosas como son. No podemos tratar de tapar el sol con salga afuera, y si hay sol, hágale así al sol. Hay mujeres que Dios la ha ayudado, las ha sacado, porque han tenido que correr por su vida, porque han dado todas las oportunidades, pero
cuando Dios te determina, fíjense, han dado todas las oportunidades para tener un hogar sano. Pero cuando no, tiene que correr por su vida, igualmente el hombre. Pero el tema es que tratemos de vivir bajo la gracia del Señor en nuestras vidas. Traer esa gracia, atraer esa gracia, ese favor, esa misericordia, todo lo inmerecido que nosotros tenemos, y comencemos a pensar en eso. Entonces, no es fácil perdonar y vivir con el látigo en la mano, maltratando, murmurando y criticando. Muchas veces eso es lo que preferimos: coger el látigo, murmurar, atacar, golpear, decir, y no paramos. Todo huele mal y nada nunca huele. Desde que llegamos a la casa, todo está mal. No encontramos nada bien. La esposa ni siquiera muchas veces arregló bien la casa. Entonces, ¿por qué usted no se queda para arreglar la casa y cumple la función que tiene una mujer? Porque lo que Dios puso en la mujer es ser ayuda idónea. Yo en mi casa, cuando me dice, mira, yo quiero esta cortina ahí, no te preocupes, mi amor, yo te la pongo. Si yo puedo dar una idea y ella la acepta, y no quiero decir que, no, yo soy sumiso a mi esposa. No, hay cosas que la discutimos. Pero en cuestión de estética y eso, el gusto hermoso se lo puso Dios a la mujer. Dios se lo puso a la mujer. Varones, tenemos que entender todas esas cosas. Nosotros podemos aportar ideas y fuerza bruta, créanme. Y fuerza bruta. Porque no podemos dejar eso. Bueno, ideas creativas. Pero siempre la mujer tiene, cuando la mujer va a una tienda, es porque ya visualizó en su casa dónde va cada objeto. Entonces, Dios puso esa gracia. No desgraciemos esa gracia que Dios puso. Amén. Entonces, la gracia no justifica el error, pero sí da espacio para el cambio. Cuando hay situaciones en la familia, bueno, eso no va a justificar el error que cometió el marido, el error que cometió la mujer, pero si hay oportunidad para un cambio. Y si hay oportunidad para un cambio, ¿por qué la vamos a rechazar? Porque si Dios nos da una oportunidad para cambiar, nosotros lo vamos a rechazar. Tenemos que cambiar, tenemos que buscar esa oportunidad para el cambio. Entonces, reconocer que lo hemos hecho mal como servidor. Yo mismo he tenido que admitir cuando lo he hecho mal. Pero Dios ha tenido misericordia para perdonarme y para yo reconocer el mal que yo he hecho. Entonces, las diferencias se sanan. Cuando yo reconozco que yo lo he hecho mal, las diferencias sanan. ¿Por qué? Simplemente tenemos... Es difícil el orgullo del hombre. El hombre. Ese bendito hombre que habita dentro de nosotros. Ese bendito hombre orgulloso que está en nosotros. Es difícil reconocer que la metimos mal. Metimos los dos pies en un zapatico chino. Y mire que los zapatos chinos son chiquitos. Pero cuando reconocemos que lo hemos hecho mal, no hay mejor satisfacción, porque viene el perdón. Viene la reconciliación, viene el amor. El hogar necesita absolutamente todas esas cosas. Necesita ser perdonarse uno al otro, amarse uno a otro. Necesita una reconciliación. Porque muchas veces los hombres, los pensamientos de los hombres, somos testarudos. Por eso decía, el orgullo que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿es obligatorio perdonar? No, no es obligatorio perdonar. Pero usted que va a cargar con su carreta arriba. Y por cada esquina que pasa le van a ir poniendo una piedra. Y después que la carreta esté llena de piedra, entonces usted comienza a subir. Pero lleva peso. Yo prefiero despojarme de ese peso ahora y no vivir. Pero fíjense qué lindo dice la palabra en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y entonces dice contrito, estado profundo de arrepentimiento que implica reconocer mi culpa ante quien la cometiere y acompañado de un propósito de un verdadero cambio. Ese sentimiento, esa condición tiene que ir acompañada de un amigo al lado, y el amigo del cual va acompañado es un verdadero cambio. Si yo digo que no voy a cambiar, por más que me ayuden, por más que me hablen, por más que me busquen, por más que tornen o viren, yo no voy a cambiar, porque mi bendito pensamiento siempre va a estar oponiéndose con todas las buenas reglas del juego. Amén. Entonces, dice, el corazón contrito es uno que ha sido humillado por la conciencia de la culpa. Es que cuando Dios nos confronta, cuando hay gracia en el hogar, somos confrontados,
Cuando hay gracia en el hogar, cuando hay una mujer de rodillas, cuando hay una mujer reclamando, o viceversa también, porque cuando hay un hombre reclamando con una condición que tiene con la esposa, con una condición que hay en la familia, entonces el resultado de la búsqueda es el perdón de Dios. Y cuando Dios perdona, deposita eso en la familia para que la familia tenga un cambio extraordinario. Entonces, Dios nos da esa gracia y la activa para que pueda ser otorgada sobre otros. Y vamos a entrar en la palabra en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 20. Y todos conocemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó y pidió y le dijo: oh, papá, vamos a hablar una cosa. Voy a parafrasear. Lucas capítulo 15, versículo 20. Papá, vamos a hablar una cosa. Mira, dame los bienes que me pertenecen, que yo quiero hacer mi vida. Y ese muchacho, bueno, el papá no se opuso, le entregó los bienes a su hijo. Dice la palabra que vivió perdidamente. ¿Sabe qué hizo con su dinerito? Lo gastó en prostitutas, en cuanta perversión podía gastarlo. Y allí se le fueron todos los chelitos. ¿Por qué? Porque no hay una persona que no tenga más amigos que lo aman cuando hay dinero, cuando hay bonanza y cuando las cosas marchan bien. Pero desde que las cosas están mal, los teléfonos se bloquean, lo tienen que llevar a reparar porque está malo, se me dañó el celular, no, yo no estaba en casa, yo estaba afuera. Usted se le cansan los dedos, se le queda un soquito marcando, pidiéndole ayuda a ese amigo que compartía tanto y gastaba de su bolsillo, y él no gastaba uno, pero ya llegó su momento de que no hay nada. Y esto me llevó y me cayó como anillo al dedo. Miren, hermano, de verdad que Dios pone todo en su justa dimensión. Vamos a poner esta toma, me parece. Me cayó como anillo al dedo. Hay una una serie de reality shows que están haciendo ahora. Yo veo poco eso. Los reels que a mí me gustan son los de la palabra de Dios, que me enseñan y me edifican, pero también aquellos que me enseñan cosas que yo puedo hacer en mi casa. Y en uno de esos reality, no voy a omitir los nombres de las personas, de los que lo llevan, en uno de esos reality realmente le preguntaron a otra persona que qué opinaba de esos reality. Voy a hacer un copy-paste de cada uno de los comentarios. Y esa persona dijo: fíjate, yo no quiero emitir ninguna opinión sobre esa persona. Al parecer, ellos han tenido ya cierta dificultad. Pero dijo: absolutamente, en República Dominicana, ahora, absolutamente todo lo que va contra la moral, los antivalores, todo lo que deprava es lo que monetiza. Es lo que monetiza. Mis hermanos, si yo puedo decirles y darles fe y testimonio de que es así, no hay un lugar. Yo tengo que andar mucho en las calles por mi motivo de profesión, y ando mucho en las calles, me desmonto, dejo el vehículo, deposito aquí, voy allá, y por cualquier colmado, porque ahora ya no hay colmado, todo es colmadón. Todos son centros de bebida. Ya se acabó el colmado donde dice el muchachito que dijo mamá que le mande una cebollita, pero que no le mande la más chiquita. Todo eso se acabó. Ya no se le vende a los muchachitos ni gofio, ya no se le vende lo que comprábamos antes, la sorpresa, como era el chuflay. Ya no se vende nada de eso. Ya no se vende nada de eso. Hay que traerle a los niños realmente ese concepto de lo que realmente fue nuestra época en que vivimos sana, limpia, buena. Que había problemas, sí, pero no como lo vemos ahora. Y en cualquier colmado hay una pantalla de este tamaño, colgando de una pared con aquel reality show. Pero, como dice el apóstol Pablo, toma lo bueno y deja lo malo. Mirando en un reel, digo yo, esto me lo puso el Señor. Yo vi a un famoso pelotero llamado Luis Polonia de las Águilas Cibaeñas. Está en uno de esos reality shows y él comentaba, yo no sé cuántos lo vieron, pero él comentaba la parte que yo vi, me llamó la atención porque cuando lo vi él dijo:
yo tengo uno de mis hijos, uno de sus hijos, dice, él estuvo como en la Armada de Estados Unidos y estuvo creo que en una de las guerras, no sé si fue en Afganistán, y todo eso lo trastorna, y más cuando la gente no tiene en la cesera bien puesta, eso trae problemas. Y entonces dice, y él intentó introducirse a la casa para robarme con unos amigos vándalos que él tenía, con unos delincuentes. Intentó varias veces, pero no lo había podido lograr. Pero hasta que un día, ya decidido a que era eso que él iba, él se metió en la casa con todos los delincuentes que andaban, se llevó la caja fuerte y dice, la cantidad de dinero que había en la caja fuerte no era mucha, pero todo lo que había dentro de la caja fuerte, que las prendas eran mayores, el golpe que me dio fue de alrededor de casi 14 millones de pesos. Y yo le dije, mientras vida yo tenga, yo no quiero volver a verte. Y cuando dijo eso, estalló en llanto porque se compungió, comenzó a llorar y le dijo, papi, si tú estás viendo esto ahora, donde quiera que tú estés, regresa a casa, que lo material no importa, yo te amo y regresa. Eso es gracia de parte de Dios. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo cuando se levantó y miró al cielo y dijo, yo diré, yo he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y cuando regresaba, que su padre lo vio de lejos, cuando su padre lo vio de lejos, ¿saben qué pasó? Su padre no dijo, ¿qué va a querer este? ¿A qué regresará? Viene por más porque tiene hambre. No, su padre se paró y fue a él, lo abrazó, lo besó, le puso nueva vestidura y le puso un anillo en las manos e hizo una fiesta y mató el mejor becerro. ¿Saben por qué? Porque es gracia. ¿Y por qué se da eso? Porque eso hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros antes de que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Murió, entregó su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros, que como el hijo pródigo andábamos en las calles. Y eso es lo que vive Luis Polonia en el día de hoy. Yo quiero que él vuelva. Yo quiero recogerlo de las calles. Y eso hace el Señor por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. Tiene misericordia y nos ama. Amén. Así que, amada. Bueno, escuchándote ya tú dijiste que la gracia era amor, perdón, reconciliación, misericordia. ¿Verdad? Entonces esto me lleva y yo digo, pero entonces la gracia puede generar un ambiente de cambio y transformación en la familia. Porque si tú mencionando esta historia que escuchaste en este hombre le pide a su hijo que vuelva, hablaste del hijo pródigo. Nosotros tenemos situaciones con nuestra familia que nos trae separación, porque son situaciones fuertes que vino el viento solano, sopló y dificultó lo que es. Así es, pero déjame decirte algo, mira, la gracia rompe el ciclo de rencor. ¿Ves lo que había ahí en esa condición con este hombre? La gracia rompe ese ciclo de rencor. Y eso debemos llevarlo a nuestros hogares. Que la gracia rompa ese ciclo de rencor. Hebreo 12:15 dice, mirad bien, no sea que brote alguna raíz de amargura. La falta de amor en el hogar trae esa raíz de amargura y la lleva al resentimiento. Donde fluye la gracia, el pasado deja de gobernar. Y entonces, cuando en una familia se decide perdonar, el ambiente espiritual absolutamente cambia. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted tiene alguna situación en la casa, con los hijos, con el esposo, la esposa, como que hay algo que no está caminando bien? Y desde que hay un roce o hay un advenimiento, hay una sonrisa, hay un cambio, como que ese peso se nos va de encima. Entonces eso es el perdón, no es debilidad, es poder espiritual. Y si la familia aprende a perdonar, aprende a sanar. Entonces yo prefiero sanar y no vivir bajo ese yugo de condenación constante, que la mente me lleve a donde yo no quiero y al final me deje hecho un estropajo humano. No, yo prefiero la gracia. Yo prefiero la gracia del Señor y evitar que en mí se críe y crezca toda raíz de amargura. Amén. Pero tú has dado un punto también. Antes de que esa gracia, como yo le dije, que puede cambiar el ambiente, puede restaurar la familia,
Lo primero que hizo Dios fue que creó al hombre y a la mujer para eso, para que se unieran y formaran una familia. Pero ¿qué pasa con otro? Cuando si lo traspolamos a nuestra situación real, a nuestra actualidad, nosotros nos casamos con un hombre que cuando ya hay una mujer que vamos a formar un nuevo hogar, cada uno carga con su maleta de generacionales. Porque tú tienes tus dificultades, yo tengo la mía. Y cuando así mismo estamos preparando nuestro closet, que tú sacas tu ropa y vamos a armar así mismo, en la medida que la familia va y nos vamos conociendo como matrimonio, van saliendo cada una de estas piezas de cómo a ti te criaron, de cómo a mí me criaron, de los generacionales que persisten. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros solemos criar a nuestros hijos con esas mismas situaciones del hogar de donde aprendimos. Pero cuando estamos en Dios, esas maletas deben de quedarse afuera. Y nosotros decir, ahora tenemos una nueva oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Y qué pasa con esto? Antes que esa gracia pueda transformar, ¿tú sabes lo que hace Dios, Mireya? Que te transforma a ti primero. Porque Dios dice que nos enseña que la restauración familiar no comienza con yo cambiar a los demás, sino que Él me permite con cambiarme a mí primero. Él te va a cambiar como persona, como esposo, como padre, como hijo, como amigo. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque como dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Y si no viene de mí, viene de Él. Entonces significa que yo tengo un trabajo por hacer. Lo primero que yo debo de hacer es, para recibir la gracia de Dios, significa aceptar el perdón de Dios. Él me perdonó, murió por mí. Pero a veces, Laura, nosotros sabemos que Dios nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y seguimos cargando con esa culpa, esa maleta y esa maleta. Y Dios me dice, ya yo te perdoné. Cuando fue colgado en el acta de los decretos, allí eso quedó clavado. Yo lo borré, a mí se me olvidó, pero yo sigo sacándomela a mí misma. Entonces, si yo soy dura conmigo misma, ¿cuánto más voy a hacerlo con los demás? Porque muchas veces nosotros tratamos a otro y es simplemente un reflejo de cómo yo me estoy tratando a mí misma. Yo sí que soy dura y que soy dictatorial, pero es porque yo misma soy dura y dictatorial conmigo. Y no me soporto un error, pero es porque no he recibido el amor, la gracia y el perdón de Dios. Y digo que sí, que yo vivo bajo la gracia, pero mi forma, mi carácter no se asemeja al carácter de Cristo. Entonces ahí hay unos arreglos que yo debo de hacer. Y yo debo de hacer una introspección. Y por eso primero yo me debo de examinar y verme cara a cara y confrontar qué está mal con mi yo. Mirarme en ese espejo para poder entonces, porque algo está aconteciendo. Si en la casa somos 5 miembros y la que siempre provoca el distanciamiento, la discordia, entonces tengo que revisar qué estoy haciendo mal. Entonces, en segundo lugar, para que yo pueda reflejar esa gracia en el hogar, yo debo también aplicar y sanar mis heridas internas. Primero, la tengo que identificar, me tengo que perdonar. Y luego entonces, intencionalmente, proponerme sanar. Porque si no la sano, no va a haber un cambio. Voy a seguir con la misma. Porque muchas veces nosotros reaccionamos desde el dolor y no desde la paz. La gracia de Dios cuando se manifiesta en mí, mire qué hace. Dios te limpia, te restaura. Amén. Y nos enseña a vernos y a verlo a los demás con los ojos de Cristo. Amén. Porque en la medida en que yo siento paz conmigo misma, en la medida que yo reconozco que estoy actuando mal, a nadie le gusta la corrección, a nadie. Dice que no es agradable. Ponemos bendita a todo, pero cuando tú te sientas y te vas delante del Padre y tú puedes tener esa actitud de reconocer, tú dices, pero es verdad, lo hice mal. ¿Y qué me cuesta? Voy a decir, mira, me equivoqué.
¿Por qué? Porque ya conmigo lo hicieron primero. Cristo Amén. lo hizo. Amén. Entonces a mí lo que me queda es decirle a mi pareja, a mis hijos, mis hermanos, miren, me equivoqué, perdónenme. Tengo que soportarlo, someterme para que esa atmósfera, porque allí hay diferentes gustos, preferencias, hay carácter diferente en una familia. Son nuestros hijos, salieron de nuestro ADN, pero no son iguales, porque ahí está la grandeza de Dios. Ahí está la grandeza de Dios. Aunque compartimos el mismo ADN, Dios nos dio un toque diferente a cada uno. Nos dio una esencia, nos dio un espíritu. Y en ese espíritu, como familia, es que tenemos que convivir. Entonces, que cuando Dios permite que su gracia te sane, puede amar sin miedo, perdonar sin condiciones y construir sin resentimiento. Puede amar sin miedo. Ya yo voy a amar, sí, voy a fallar, voy y pido perdón, pero te amo. Me equivoqué, pero te amo. Voy a perdonar sin condiciones. Yo no te perdono, pero no lo olvido. Yo te perdono, pero no lo olvido. No hiciste nada. No estoy haciendo nada. ¿Verdad? Entonces, después, cuando viene una situación, yo te meto el dedo en la llaga y te recuerdo lo que tú me hiciste. Sí, mira, yo te perdoné, Tati, pero recuerda que tú me hiciste tal y tal cosa. Entonces, hay condiciones. Y en Dios no hay un perdón con condiciones. Dios te perdonó y borró. Esposos, esposas, muchas veces nosotros guardamos ese rencor como mujeres cuando nos maltratan en palabra. No hay una cosa que más hiere cuando te maltratan en palabra. Pero Dios te dice que eso tú lo debes de perdonar y olvidar. Cuando hay una persona que se ha comprometido en un arrepentimiento genuino. Porque no es cierto que tú me vas a maltratar y tú vas a venir, perdóname, y no hay arrepentimiento en ti y va a continuar. No, porque tú ahorita hablabas, ¿verdad?, de que Dios libró a mujeres de yugo de opresión, fuerte y severo. Entonces, así mismo, si hay un arrepentimiento genuino, vamos a construir y a darnos una nueva oportunidad sin resentimiento. Mujeres, muchas veces los hombres cometen el desliz y tienen una aventura, hay una infidelidad. Pero esa infidelidad, el hombre viene, te la cuenta, se arrepiente, hay situaciones, hay momentos, hay vientos solanos, pero luego ese hombre jamás vuelve a cometer, como hacía David, ese pecado. Se olvidó. Ay, pero las mujeres no lo olvidan. Siguen dando, martillando. Si tienen un nuevo inicio, no sigan recordando. Ah, te bañaste, te perfumaste. Eso es segurito que hay otra. No lo pongan lo que no están. Ya hay un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿verdad? Si permite que su gracia te sane, puede amar sin miedo. Ya ahí se va a olvidar de que hubo una infidelidad. Puede perdonar sin condiciones y puede construir sin resentimientos. Amén. Eso hace la gracia y el amor de Dios. Y en tercer lugar, cuando yo quiero cambiar el ambiente, porque hay que disponerse, tiene que haber uno en la casa que diga, este ambiente familiar, esta atmósfera de hostilidad, tiene que cambiar. ¿Qué es eso que aquí viene? No nos hablamos. Estamos comiendo y nadie se mira, solamente el celular. Cada quien va para su habitación o almuerzan cada uno de los hijos en su habitación, porque ya los hijos están hastiados de que papá y mamá, desde que están hablando, terminan en discusión. No, tiene que haber un entendido que diga, si la gracia de Dios está sobre de mí, yo voy a poner de manifiesto, voy a hacer un esfuerzo, voy a perdonar, voy a soportar, voy a amar. ¿Por qué? En la medida, dice el tercer lugar, que una persona transformada por la gracia se convierte en un canal de restauración. Entonces ya yo no voy a necesitar exigir cambio, porque mi propio cambio va a inspirar. Yo no voy a necesitar imponer respeto, porque yo voy a modelarlo y los demás lo van a hacer. Con estas 3 frases le dejo este punto para que entendamos que es posible
nosotros transformar y cambiar la atmósfera en nuestros hogares, en nuestra comunidad, donde quiera que te muevas. Pero recuerda, primero te tienes que aceptar y perdonarte a ti misma, aceptar el amor de la gracia y ponerlo en práctica. Una familia saludable no se busca, se recibe, como lo que estaba haciendo tu historia de Luis. Así es. La gracia enseña a mirar el corazón y no solo la falla. Las palabras llenas de gracia edifican y no destruyen. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, nos esté llamando constantemente, diciendo de dónde Él me sacó, recordándomelo todo, constantemente. Entonces yo no voy a crecer. Entonces, familia, vamos a cambiar la atmósfera por medio del amor. Mira, puede pasar, dice la palabra, profecía, va a pasar todo. Cielo y la tierra pasarán. Todo va a pasar. Lo único que va a permanecer es el amor. El amor es tan fuerte que el mundo espiritual de la tiniebla huye cuando hay una persona en amor. Amén. Hasta en un sueño te están atacando y tú hablas que ama y dice, y las huestes de maldad huyen. Porque es que, ¿quién es el amor? ¿Quién es amor? Su esencia, su naturaleza es el amor. Cuando llegó el amor de Dios, lo cambia todo. Así que si hay resentimiento, si hay falta de perdón, si hay rencor, vamos a proponernos amar como Cristo amó. ¿Cuántas veces nos humillan, nos maltratan, nos vituperan? Pero por el amor a Él, yo voy a ceder. Por amor a Él, yo voy a tender una alfombra. De donde me maltrataron, de donde me humillaron, voy a dar la oportunidad por amor a un nuevo comienzo. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Amén. Amén. Por eso es que esa hermosa gracia que el Señor nos da, primero trabaja en nosotros, nos transforma, nos cambia, pero no podemos quedarnos con lo que Dios nos da. Tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido. Entonces, ¿cómo cultivamos esa gracia en la familia? Aprendemos a orar juntos. ¿Saben por qué? Porque cuando oramos juntos, si uno puede contra 1000, 2 contra 10,000. Eso lo dice la palabra, no se lo inventó el pastor. Pero ¿saben algo? Que cuando oramos juntos, los puntos que a mí me faltaron por cubrir en la oración, lo va a cubrir mi amada. Y así viceversa. El que ya no cubrió, lo cubro yo. Porque eso es la unidad, eso es el amor de Dios dentro de la casa. Fíjense, perdonar rápido. Dice, no dejar que las heridas se conviertan en raíces de amargura. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. No dejemos que el sol nos cubra. No dejemos que la condición que tenemos, que iniciamos en la mañana, llegue a la noche. Porque se va a acrecentar el problema. Se va a acrecentar el problema, se va a multiplicar. Tenemos que tratar de ver la forma en cómo nosotros diluimos ese problema que surge. Entonces, hablar con amor, aún en corrección, usar palabras de edificación. Segunda de Timoteo 3:16-17. La palabra es amplia para todo, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente acabado, perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra. Amar en corrección, corregir con amor, es vital. No es que decir como dice, mira, ¿tú te acuerdas lo que tú me hiciste? No, dice, mira, vamos a tratar de no repetir la historia pasada y vamos a enmendar. ¿Quieres hablar? Vamos a sentarnos. Y se sientan, no, allá hay uno aquí. Siéntense y se miren frente a frente. Frente a frente, pero pongan la situación en orden. No la dejen pasar. Dice, sírvase mutuamente, la gracia se demuestra. Sírvase mutuamente. La gracia se demuestra en acciones. No es solo decir cambié. El fruto debe apreciarse y saborearse. Gálatas 5:22. El fruto debemos verlo. Debemos verlo visible entre los hermanos, entre la familia, los esposos. ¿Por qué? Porque decir, sí, está bien, vamos a arreglar esto, pero no se ponen de acuerdo, no hablan, dejan el problema, lo meten en la gaveta, y cuando el problema se abre de nuevo, ese monstruo que estaba en la gaveta, ahí sí que es problemático, de verdad.
porque ya no habrá tiempo para nada. Es sálvese quien pueda y cada quien corra para su lado, y si te he visto no me acuerdo. Recordar el ejemplo de Cristo. Él perdonó, sanó y restauró con amor. Primera de Juan 4, del 8 al 10. Dios es amor. Dios es amor. Y el amor cubre multitud de pecados. Tenemos que entender que Dios nos amó a nosotros. Entonces, ese corazón, esa actitud egoísta, decimos que somos cristianos, incluyéndome a mí. Decimos que somos cristianos, pero nos olvidamos, porque amamos sin misericordia, golpeamos sin misericordia, actuamos sin misericordia. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo aún en la cruz del Calvario? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Lo tuvo por ignorantes, como nosotros también en muchos momentos somos ignorantes. Entonces, amada, usted tiene algo para concluir. Así es. Dice que la familia que vive bajo la gracia, mira qué hermoso, y no es porque esta iglesia se llama así, ¿eh? La familia que vive bajo la gracia se convierte en un oasis de restauración. ¿Por qué? Porque es un lugar de descanso, un espacio de refugio, un consuelo, perdón, amor, donde las heridas se sanan, los corazones se reconcilian y la presencia de Dios habita. Amén. Eso es todo un oasis. Vamos a perdonar. Si queremos nosotros tener familias saludables, vamos a perdonar. Primero a poner el fundamento, que es Cristo. Luego vamos a poner del amor de Dios para sostener ese fundamento y manifestarlo. Leo, es imposible. Yo vengo de un hogar donde mi papá me rechazaron, donde yo no tengo amor. Mire, olvídese de eso. Usted está en Cristo. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No se detenga en el maltrato que usted sufrió en su niñez. Recuerde que tú tienes un nuevo fundamento. El fundamento es basado en la verdad de Dios. ¿Y qué me dice Dios? Donde tú no tenías, ahora yo te pongo. Amén. Donde tú no tenías amor, ahora yo te rebozo por mi amor que yo deposité en ti. Así que familia oasis, cuando la gracia de Dios gobierna el hogar, gobierna en el hogar, el enemigo pierde terreno. Si tú quieres que Satanás salga despavorido, que la gracia de Dios esté en ti. ¿Y qué es la gracia? Su amor, su perdón, su misericordia. Vamos a cultivar para que Satanás no reine en nuestros hogares. Dejemos los pleitos, las contiendas, los conflictos, la falta de rencor. Perdonen como Cristo perdonó. No hagamos como el verdugo que fue perdonado y saliendo de allí, después que le pagaron una deuda impagable, entonces cuando él salió, vino y torturó a un pobre porque le dio unos chelitos y lo metió a la cárcel y no. Ejecutemos esa misma gracia que Dios puede darnos en su poder restaurador de amor. Como dice Juan 1:16, y de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Así que si hay algún problema en la familia, es tiempo. Miren que Satanás es persistente y lo que quiere es traer más rencilla, más contienda, más conflicto. Sea cual sea, le dejamos de tarea el conflicto que tengamos a nivel de familiar, otorga el regalo del perdón. ¿Por qué el regalo del perdón? Quizás yo voy y te pido perdón, Daniel, y tú no me lo quieras recibir. Y yo digo, pues dame mi regalo. No, a mí me conviene dejarlo en tus manos, porque la que está satisfecha y la que va a salir de esa cárcel espiritual que te mete la falta de perdón soy yo. El regalo yo te lo doy con perdonarte, pero si tú no lo quieres recibir, yo soy libre, porque yo decidí sacar toda esa rencilla, ese sabor amargo que tú hablabas, que cuando en la familia los esposos no se hablan, hay una situación difícil. Pero cuando yo determino y sé que tú no me hablaste y yo voy y te digo, amor, ¿comiste? ¿Quieres un café? Sí, comí, no lo quiero. Tú te lo pierdes, pero yo soy libre. Yo soy libre. Y yo vuelvo y te digo, ¿quieres algo de cenar?
no quiero nada. Yo me como la mía, pero soy libre. ¿Me están entendiendo? Entonces a mí me sabe buena la mía, porque si tú no la quisiste, yo hice lo que tenía que hacer para transformar la atmósfera en el hogar. Así que si hay reconciliación, eso es lo mejor. Una reconciliación entre esposo, entre hermano, entre padre e hijo. Amén. Pero no se sienta mal si no quiere recibir. Así es. Usted lo otorgó. Así es. Amén. Amén. Entonces, dime, Daniel, ¿qué vamos a recomendar? Bueno, Porque tú sabías que tenemos Santa Cena. Y ahora vamos a ver esa manifestación de gracia y amor y entrega. ahí sí, pero vamos a hacer una recomendación antes de- Aleluya. Yo creo que podemos hacer unas recomendaciones. Amén. Miren, padres, no juzguen con dureza, enseñen con ternura. Colosenses 3:21. Vayan anotando para que vean lo que tienen que hacer. Así que no juzguen con dureza a los padres. Pero hay otra, los hijos no se van a librar. Dice, no guarden resentimiento, aprendan a perdonar. Colosenses 3:20. La palabra está ahí. Escudriñemos, como siempre le digo. Hagamos como los cristianos de Berea, que cada día lo hacían mejor que los de Tesalónica, a ver si lo que se le hablaba estaba fundamentado en la palabra. Matrimonios, recuerden que el amor cubre multitud de faltas, ya lo dijimos, 1 Pedro 4:8. Vamos a leer la palabra. Cuando yo le pregunté, ¿quiere café con leche? Ay, sí, gracias. Yo estaba guapa con él. ¿Ustedes ven? Pero me bebí mi café con leche y acepté su perdón. Todo tenemos que resolverlo antes de Porque llegar hay aquí. que cambiar la atmósfera. Entonces, familia, practiquen el perdón como estilo de vida. Colosenses 3:13. La gracia se demuestra más en los días difíciles que en los días de alegría. Primera de Pedro 1:10 al 12. Tomen nota, mujeres, que yo Amén. creo que por ahí hay algunos que están guapitos. Acostarse guapo, eso no rinde. No. Eso es pérdida. Eso es pérdida, ¿eh? Eso es pérdida de un consejo del pastor. Amén. Y yo le voy a dar otro consejo. Dime. Miren, mujeres, los hombres por su naturaleza, es verdad, porque vienen, todos sabemos, todos fuimos destituidos por cuantos pecamos. Y hay una naturaleza que a veces opera tanto en los hombres como en las mujeres. Pero ellos mismos te van a decir, mira, yo perdóname, yo te ofendí. No lo esperes, esa parte así no. Ahora, un acto de amor, eso es símbolo del perdón. Mira, perdóname que fallé. Que el pastor no le escuche, pero ¿tú sabes cómo me pidió perdón? Me dijo, ¿tú quieres café con leche? Así es. Imagínate. Porque Dios puso su gracia. Dios puso su gracia. ¿Y qué yo hice, Leti? Cogí esa gracia. Porque una mujer sabia. Una mujer sabia. Edifica su casa. Amén. La necia la destruye. Amén. Aleluya. Ya ahí está todo. Me bebí mi café con leche. ¿Y qué hizo Mariela? Vio el ambiente de paz y dijo, pa, yo también quiero café. Entonces, familia, ahí está la gracia de Dios. Yo quiero invitarlo a todos para que cerremos este tiempo. A ver cuánto pueden hacer conmigo esta declaración de fe. Amén. ¿Se animan? Amén. Amén. Pues dice así, repitan conmigo. Señor, queremos que tu gracia gobierne nuestros hogares. Nuestros lugares de trabajo. Nuestro lugar de familia. Nuestra iglesia. Enséñanos a perdonar. A comprender. Y amar. Como tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo? Gloria al Señor. Tenemos un cierre en la oración en este día. Padre, derrama tu gracia sobre nuestra familia. Líbranos de la amargura. Enséñanos a perdonarnos. Que nuestro hogar, amén, que nuestro hogar sea testimonio de tu amor restaurador y que tu gracia sea siempre el condimento que se agrega para tener una familia saludable en todo tiempo. Aunque los tropiezos lleguen, otórnanos esa gracia por la cual podamos remontarnos por encima de las dificultades para avanzar. Todos estos favores te los pedimos en el dulce nombre de tu amado Jesucristo.